En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en los versos 13 y 14, se nos habla un poco acerca del el tema de las tentaciones, ¿no? De dónde vienen todas estas tentaciones, de cómo reaccionamos nosotros ante ellas y de cómo es nuestra actitud ante este tipo de situaciones. Dice ahí en el verso 13 y 14 del capítulo 1 de Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Creo que además algo más de lo que podemos notar en esta porción, además de este tema de las tentaciones, y que creo que está relacionado al mismo tiempo con todo esto, es este tema de nuestros errores, ¿no? y de nuestras fallas y de cómo debemos o cómo actuamos ante estas situaciones, ante estas equivocaciones que estamos teniendo, ¿no? Primero se nos dice que no debemos culpar a Dios cuando estamos siendo tentados a hacer algo malo, cuando estamos siendo tentados a pecar, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, ¿no? Y creo que definitivamente esto es así, ¿no? Dios, creo yo, que no va a querer que nosotros hagamos algo malo, que nosotros cometamos algún error, que pequemos contra Él, ¿no? Creo que incluso hasta pensar esto sería, digámoslo así, algo ilógico, ¿no? Y creo que aunque pudiéramos profundizar mucho en estos temas, ¿no? Y yo quisiera centrarme, como te digo, en esta ocasión en el tema, en un tema específico, ¿no? En lo fácil que es para nosotros en muchas ocasiones echarle la culpa a los demás de nuestras fallas, de nuestros errores, de incluso lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Principalmente de lo malo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O de lo malo que nos está sucediendo a nosotros en nuestro entorno, en nuestra vida, ¿no? Creo que lamentablemente somos muy dados a esto, ¿no? A culpar a los demás o a culpar a nuestro entorno por lo malo que está sucediendo, por los errores que estamos cometiendo. Incluso casi pudiéramos decirlo así, ¿no? Que somos como expertos en este tema, ¿no? Creo que muchas veces para nosotros lo más sencillo, lo más cómodo es hacer esto, ¿no? Es culpar a los demás, a nuestro entorno, de lo malo que estamos haciendo, que está sucediendo, antes que aceptar nuestras fallas o nuestros errores, ¿no? Y creo que lo delicado de todo esto es que muchos incluso llegan, como dice aquí, hasta culpar a Dios de todo lo malo que les pasa y de todo lo malo que sucede en su vida, ¿no? Y esto puede ser muy peligroso, puede ser muy grave, ¿no? Porque tratando de definir de algún modo este tema de echarle la culpa a los demás, se pudiera definir de esta manera, ¿no? Atribuir a una persona o una cosa la culpa de algo. Y esta palabra culpa también a su vez la podríamos definir como la falta o delito que comete una persona de forma voluntaria, ¿no? Entonces, viendo esto, leyendo esto, pudiéramos concluir que si le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa, o que es Él el que nos lleva a cometer ciertos errores, pudiéramos estar diciendo de cierta manera o de algún modo que Dios se ha equivocado en algo, que Dios ha cometido un error, ¿no? Y en realidad esto no es así, sabemos que esto no es así, que Dios no se equivoca. Si bien Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en nuestra vida, sí, es así. Dios tiene el control completo de nuestra vida, es así, ¿no? Definitivamente es así. Pero lo que no es así es que Dios no se equivoca, ¿no? Él no se equivoca. Y creo que tampoco va a querer que nosotros nos equivoquemos, que nosotros cometamos algún error y que pequemos contra Él, ¿no? Porque, como dice ahí, como vemos aquí, en Dios no hay maldad, ¿no? Y tampoco la maldad lo puede afectar a Él, ¿no? Más bien creo que por el contrario, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Dios quiere que todos nos demos cuenta de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras fallas, de los errores que cometemos y que los aceptemos, ¿no? Que los veamos, que los notemos y que los aceptemos y que nos arrepintamos de ellos, ¿no? Dios quiere, yo creo que seamos humildes, ¿no? Que nos humillemos ante Él y que reconozcamos nuestros errores, como te decía, ¿no? Nuestras fallas, nuestros pecados, y Dios quiere que le pidamos perdón por estos, y que
y que tengamos una condición de humildad más que una condición de no querer aceptar nuestras fallas, ¿no? Y además de que la humildad quiere que esté presente en nuestras vidas, yo creo que Dios quiere que esto se mantenga siempre, no nada más en una situación específica, sino que sea algo que nos caracterice a nosotros como cristianos, ¿no? Porque más bien creo que el rehusarnos a aceptar nuestras fallas, nuestros errores, lo que habla de nosotros es precisamente esto, de una falta de humildad, de una falta de sencillez, o incluso pudiéramos hasta decir que habla de una falta de madurez de parte de nosotros por no querer aceptar estas fallas o estos errores que cometemos, porque como decíamos, ¿no? es más fácil echarle la culpa a los demás de lo que pasa a nuestro alrededor o de nuestros errores, y porque creo que también de cierta manera haciendo esto nos es posible como zafarnos un poco de toda esta situación, ¿no? Librarnos incluso de las consecuencias o de las graves consecuencias que puede llegar a nuestra vida por este tipo de situaciones, por estas malas decisiones tomadas por nosotros mismos, ¿no? Y porque creo que de cierta manera también equivocadamente creemos que podemos mantener, digámoslo así, como un cierto estatus si hacemos estas cosas, ¿no? Si nos excusamos de nuestros errores, como un cierto nivel podemos mantener ante la vista de los demás, en el cual supuestamente demostramos que nosotros no nos equivocamos, que nosotros no fallamos, incluso llegamos a sentirnos superiores debido a esto, ¿no? Incluso llegamos a pensar, incluso también creo que llegamos a pensar que de esta manera nos mostramos fuertes ante los demás, ¿no? Pero creo que más bien el no aceptar nuestras fallas, nuestras equivocaciones, lo único que demuestra de nosotros es arrogancia, ¿no? Es soberbia, es altivez de corazón. Y lo delicado de todo esto es que de tales cosas no se agrada a Dios, ¿no? Por el contrario, todas estas cosas Dios las aborrece, las desprecia, y creo que debemos tener mucho cuidado con esto, con nuestra actitud ante este tipo de situaciones. Creo que debemos, por el contrario, no aceptar en todo momento nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones. Y también debemos aceptar de dónde vienen todas estas cosas. Creo que debemos, déjame decirlo así, madurar en ese aspecto, ¿no? Y dejar de poner excusas o de querer como buscar culpables a nuestro alrededor, o de querer evadir nuestras responsabilidades, y más bien creo que por el contrario debemos asumirlas y admitirlas, ¿no? Creo que debemos darnos cuenta y aceptar que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que nos suceden a nosotros, no tiene que ver con algo externo, sino tiene que ver con nosotros mismos, viene de nosotros mismos, viene de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestros deseos que nos llevan en muchas ocasiones a fallar, a pecar contra Dios, ¿no? De hecho, en la versión Nueva Traducción Viviente, este verso 14 dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nuestros propios deseos nos tientan, nuestros propios deseos nos llevan a pecar, nos arrastran a hacer lo malo, y nada tiene que ver a alguien o algo más exterior a nosotros, ¿no? Simplemente somos nosotros mismos los que nos equivocamos, los que fallamos, los que pecamos, ¿no? Y debemos recordar también que Jesús mismo dijo en Mateo, en el capítulo 15, en el verso 19, que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿no? Y también la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿no? Básicamente creo yo que estudiando todo esto, leyendo todo esto, podemos concluir que gran parte de lo que pasa, si no es que todas las situaciones o los errores que cometemos o las malas decisiones que tomamos, gran parte de estas cosas vienen de nosotros mismos, ¿no? De nuestro interior, viene de nuestro interior, viene de nuestros malos deseos, de nuestro corazón, y no de algo o alguien más, ¿no? Y mucho menos viene de Dios, ¿no? Creo que debemos, por decirlo así, dejar como de victimizarnos, de hacernos las víctimas. Debemos dejar de hacernos los sufridos, por decirlo así, pensando que
o diciendo que algo o alguien más juega en nuestra contra o está en nuestra contra, y que nosotros no nos equivocamos, que nosotros no fallamos, no hacemos lo malo. Esto no es así, ¿no? Creo que debemos más bien, por el contrario, empezar a aceptar cada vez más nuestras fallas y nuestros errores, aceptar nuestras malas decisiones y aceptar que nuestros malos deseos son los que nos llevan a nosotros a hacer estas cosas malas, ¿no? Y creo que debemos también aceptar y asumir cada vez más nuestra responsabilidad, ¿no? Debemos aceptar y asumir las consecuencias de nuestros actos y no querer evadirlas o ignorar todas estas cosas, ¿no? Creo que debemos dejar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia a un lado, y más bien, como dice su palabra, lo que debemos hacer es revestirnos de humildad, de mansedumbre, humillarnos ante Dios, pedirle perdón por todas estas cosas, pedirle ayuda también, para que de esta manera podamos vencer todo esto malo que está en nosotros y que nos está llevando a hacer lo malo, a hacer algún mal ante Dios y ante la demás gente. Porque también creo que debemos recordar que su palabra nos dice que Dios, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Dios las aborrece, ¿no? Entonces debemos entender esto, ¿no? Dios se resiste a todas estas cosas, a la arrogancia, a la soberbia, a la boca perversa. Dios está en contra de todo esto. Pero por el contrario también debemos saber y recordar que Dios da gracia a los humildes. Dios ayuda a los que muestran un corazón humilde, a los que muestran humildad en su vida. Dios les da su favor y además de esto los bendice. Por eso creo que esta humildad, por el contrario de la arrogancia y la soberbia, esta humildad debe de estar presente siempre en nuestras vidas, ¿no? En nuestros corazones, debe de ser parte de nuestras vidas, ¿no? Y para que de esta manera nosotros podamos agradar a Dios y glorificarlo, ¿no? Para que podamos glorificarlo a Él con nuestra vida, y que con nuestra vida también al mismo tiempo la gente note esta humildad, y también la demás gente pueda glorificarlo a Dios, y además de esto rendirse a Él y aceptarlo a Él y creer en Él con esta actitud en nuestra vida. Con esto termino. Gracias una vez más por escucharme. Dios te bendiga, y si Dios quiere, nos vemos pronto.